El Señor de los Anillos está plagado de referencias históricas. Vamos a ir poco a poco desgranando las historias reales que se encuentran escondidas en la Tierra Media. J.R.R. Tolkien fue realmente pudoroso a la hora de decir directamente cuáles eran las fuentes de inspiración para crear su mundo. Es por eso que nos acercaremos a la vida del autor para encontrar la historia detrás de aquel mundo de fantasía. Los campos de batalla de 1916 fueron la fuente de inspiración principal de aquel mundo. John Ronald Reuel Tolkien fue destacado como oficial de comunicaciones. Como el propio autor dice en una carta, la figura de Samsagath estuvo inspirada en los asistentes que todos los oficiales, como él mismo, tenían asignados. La valentía y la lealtad de aquella persona fue la que vemos en el pequeño compañero de Frodo. La rígida Inglaterra victoriana había creado diferentes castas en la población, y eso era palpable también en el campo de batalla. Los campesinos enrolados en aquella contienda eran más bajitos que el resto, pero también amigables y valientes. Ese agujero en el suelo en el que vivían los hobbits se antoja una de aquellas cubículos donde los regimientos de agricultores se escondían de los incesantes bombardeos. Muchos de aquellos desdichados combatientes sufrían de pie de trinchera. Esta era una dolencia que inflamaba los pies y los deformaba en casos extremos. Esa tierra es más real de lo que creemos. Tolkien, entre otras tareas, se encargaba de descodificar las señales luminosas que recorrían los kilómetros de trinchera de una punta a otra. Gandalf ordena a Pippin que encienda la hoguera de la almena de Minas Tirith, a fin de avisar a los aliados de que hay guerra y pedirles ayuda. Las hogueras recorren así las montañas para avisar del peligro. Esta parte se parece demasiado a lo que el joven subteniente hacía a los 20 años de edad en aquel frente de batalla. Las clases sociales en aquellos días eran tan diferentes que se podían identificar a los soldados de una u otra procedencia. Entre los reclutas había unos tipos especialmente pequeños y rudos, más bajitos incluso que los campesinos. Los mineros de Yorkshire y de otras zonas habían llevado desde generaciones una mala alimentación y un trabajo duro. Esta selección natural los hacía especialmente pequeños de estatura. De momento solo podemos hacer una especulación razonable, porque el autor no escribió nada al respecto para confirmarlo. Hay crónicas de la época que dicen que incluso se tenían que poner encima de cajas para poder ver por encima de las trincheras. No hace falta ser un experto, con ver las películas es suficiente. El trabajo de estos mineros era especialmente importante en las trincheras. Se encargaban de hacer túneles kilométricos que pasaban por debajo de las líneas enemigas. Una vez hecha esta peligrosa excavación, acumulaban grandes cantidades de dinamita. Una enorme explosión hizo caer los muros del abismo de Helm. El cráter que dejó la explosión real aún se puede ver en el campo de batalla. Las cicatrices de la ficción aún se pueden leer en las batallas reales. Eran seres casi mágicos, con una puntería excepcional, pulcros y esbeltos, de tez blanca y especialmente hermosos. Los oficiales de alta graduación de la Primera Guerra Mundial pertenecían en su mayoría a la nobleza británica. Generaciones de matrimonios entre la aristocracia habían dejado su impronta genética. Dejo aquí el pequeño enigma a ver si os recuerda a alguien. Es fácil ahora entender por qué Tolkien no quiso contar demasiado a la hora de explicar de dónde sacó ese mundo. Evidentemente, el folclore de las Islas Británicas está ahí presente, pero hay mucho más oculto en esta epopeya moderna. Tolkien participó en la batalla del Somme. Aquel picadero de carne humana era dirigido desde los palacios que se encontraban alejados del frente. Rodeados de manjares y comidas, los generales decidían sobre la vida y la muerte.
Desde el primer momento se vio que la estrategia de aquella ofensiva franco-británica era un fracaso. El enloquecido senescal de Gondor mandó en un ataque suicida a su propio hijo Faramir para tomar la perdida Osgiliath. Las ametralladoras de los hunos acabaron con la vida de 180.000 seres humanos. Las sucesivas oleadas de atacantes pasaban sobre los cadáveres de sus compañeros, que bajo las inmundas aguas de aquella ciénaga de los muertos los seguían mirando. En aquella guerra se siguió usando la caballería. Los negros corceles, con sus correspondientes máscaras de gas, parecían espectros lúgubres de otro tiempo. Los continuos bombardeos habían arrasado los bosques. Los antaño árboles frondosos parecían gigantes de largos brazos que avanzaban también en la lucha. Los cuerpos inertes, lanzados por las explosiones, colgaban de lo que quedaba de las ramas como si estuvieran sujetando a diminutos soldados. Quizá os recuerde también a ciertos pasajes de la novela. Eran escenas demasiado horribles para ser descritas explícitamente. Luego llegaron aquellas bestias gigantescas que parecían sacadas de otro mundo. Su gigantesca silueta se recortaba entre los gases tóxicos, torpes y lentos pero inexorables. Como elefantes malignos, los modernos monstruos con orugas y cañones se usaron por primera vez en aquella ocasión. También se podían ver personajes con extrañas armaduras. Y cómo no, el fuego de los modernos lanzallamas parecía haber resucitado a los viejos dragones. Se contaba que en 1914, 2 años antes de la batalla del Somme, los arqueros de la mítica batalla de Agincourt, que tuvo lugar en 1415 en ese mismo lugar, regresaron al mundo de los vivos para asistir a las tropas británicas en la batalla de Mons. Esa misma herramienta narrativa también sería utilizada posteriormente por Tolkien cuando hace que Aragorn venza a las tropas de Sauron usando a los muertos. Tras la batalla de Somme, los alemanes realizaron una operación al que le dieron el nombre de Operación Alberic. Alberic era uno de los personajes centrales de la tetralogía El Anillo de los Nibelungos. Él fue el enano que fabricó el anillo con el que esclavizar la raza de los Nibelungos, aspirando a dominar el mundo y a que todos renunciaran como él al amor. La mitología germánica estuvo muy presente en la Gran Guerra. Este repliegue terminaba en la línea Sigfrido, una muralla defensiva que también tiene el nombre de un personaje del Anillo de los Nibelungos. El teniente Tolkien había recibido antes de ir a la guerra otro anillo, el Anillo de Casado. El joven soldado cayó enfermo de la fiebre de las trincheras. No es difícil imaginar que sudoroso comenzase a dar vueltas a su alianza en el dedo. Arwen, en la lejana isla, esperaba el regreso de Aragorn, el amor de su vida. La novela continúa siendo un reflejo edulcorado de la guerra que prometía acabar con todas las guerras posteriores. En su convalecencia pudo conocer a otros camaradas que estaban allí por otra enfermedad, mucho más extraña y de la que no se conocía ningún tratamiento eficaz. La locura de trinchera reducía a las personas a infraseres. Ya nunca volverían a ser las personas normales que fueron alguna vez. Su mente rota y su cuerpo encorvado por el terror los cambió incluso físicamente. No se conocía ningún tratamiento a la neurosis de guerra. La única solución era, en la mayoría de los casos, vivir recluido en un manicomio. Muchos optaron por el suicidio. Fuente importante de inspiración para Tolkien fue el Cantar de los Nibelungos. Este texto es un poema, una gesta de origen germánico, escrito alrededor del siglo III, en la Edad Media. Pero esta epopeya está basada en una tradición oral mucho más antigua.
El término Nibelungo alude al pueblo de los burgundios, grupo germánico de la zona oriental que desde su tierra natal en Escandinavia se instalaron en las orillas del Rin, probablemente en el siglo III después de Cristo. Entre los pueblos de origen germánico era habitual que el caudillo diese regalos a sus vasallos en forma de objetos de metales preciosos, como joyas, anillos o otras piezas. Así, fruto de esta costumbre, parece que se formó esta tradición. Pero en aquellos tesoros había un anillo especial. El único modo de encontrarlo es acercarnos a la historia real del pueblo de los burgundios para poder ver a qué se refieren en sus cuentos. En su viaje al oeste, los burgundios llegaron a ser federati, federados de los romanos, que intentaban así aplacar su furia y sus rapiñas en los territorios del maltrecho imperio. Así se asentaron al oeste del Rin, en el territorio del emperador. Pero una gran sombra estaba creciendo en el oeste. Una horda estaba conquistando pueblo tras pueblo. Este ejército se presentaba como capaz de acabar con toda la civilización occidental. En el Cantar de los Nibelungos se identificó al malvado Etzel con Atila, el rey de los temibles hunos. Es aquí donde aparece surgir gran parte de aquella tradición oral. El Imperio Romano se encontraba en disputas internas. Por una parte estaba Valentiniano III y por otra su hermana, la poderosa Honoria. La aparición de Atila fue motivo para ahondar en la crisis del imperio. La hermana del emperador de Occidente, Valentiniano, envió al rey huno una demanda de ayuda, junto con un anillo de matrimonio. Con esta alianza viajaba una propuesta de matrimonio. Como dote, Atila pidió la mitad del imperio occidental. Se había forjado un anillo para gobernarlos a todos y sumirlos en las tinieblas. Esta fue la excusa que usaría el azote de Dios para llamar a sus ejércitos a la conquista de Occidente. Así se crearon dos bandos en los que estaban muchos pueblos diferentes. Liderados por el general romano Flavio Aecio, estaba una coalición formada por sus viejos enemigos, los visigodos, liderados por Teodorico. Junto a Flavio Aecio luchó también el pueblo de los burgundios. Atila tenía una horda compuesta, además de por los hunos, por muchas otras tribus como godos y franco. Es fácil imaginar que Atila portase colgando el anillo que le servía de excusa para reclamar lo que le había sido otorgado. En la batalla de los campos cataláunicos se enfrentaron los dos ejércitos por el dominio de aquellas tierras. En la encarnizada lucha fallecería el rey Teodorico. En busca de las fuentes de Tolkien, los estudiosos han comparado la batalla de los campos de Pelennor con el relato histórico de la batalla de los campos cataláunicos, en la que el rey Teodorico I murió pisoteado por sus propios hombres tras caer del caballo. También el personaje de Theoder en la saga de Tolkien parece estar basado en Teodorico. Gracias a esta batalla, que tuvo lugar en el 451, se detuvo el avance de aquellas hordas. Por si esto fuese poco, las crónicas nos cuentan que hubo un famoso enano llamado Cerco, que sirvió en cierto modo de diplomático entre la corte del rey de los hunos y el general Flavio Aecio. Como en la leyenda, la presencia de un enano parece fundamental en esta historia. De algún modo, la tradición oral de los burgundios recogió estos hechos históricos y los usó en su epopeya. Esta, a su vez, serviría de inspiración al genial autor británico en sus novelas. No sabemos dónde acabó aquel famoso anillo. Algunos dicen que está esperando en un río para continuar su viaje entre la historia y la leyenda. Pero también la vida personal de Tolkien sirvió para crear mágicos personajes que hoy todos conocemos. Tras el fallecimiento de la madre de J.R.R. Tolkien, un sacerdote originario del puerto de Santa María, en Cádiz, asumió el papel de tutor legal
del célebre autor del Señor de los Anillos. Este hombre era conocido como Francisco Javier Morgán y Osborne, un español cuya vida y acciones dejarían una profunda huella en el joven Tolkien. En la vida cotidiana, Francisco era un hombre alto y sabio, cuya presencia imponente y rectitud podrían infundir temor a los niños, aunque aquellos que lo conocieran de cerca descubrirían su naturaleza entrañable. Otra de las personas que más impresionó al autor del Señor de los Anillos fue el poeta Roy Campbell. Campbell participó, junto al lado nacional, en la Guerra Civil Española, en concreto en el frente de Aragón. Así, Aragón también tuvo su origen en España. El Señor de los Anillos está plagado de referentes históricos. Algunos se pueden contar y otros siempre quedarán unidos a nuestra imaginación.